Muy buenas noches, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta noche que Dios nos regala como cada miércoles para que nosotros podamos estar preparados en nuestros hogares, listos para recibir el pan de la enseñanza espiritual a través de este estudio de mitad de semana y que a causa, como muchos de nosotros sabemos, a causa de la contingencia tenemos que hacerlo de manera virtual, pero lo importante es que tenemos la facilidad, tenemos el medio, tenemos los instrumentos para que este día no pase desapercibido, no pase de largo, sino que pueda haber esa disposición también, claro está, en nuestros corazones, para así ser expuestos a la palabra del Señor, para así a la distancia pues poder recibir ese alimento espiritual. Así que seamos todos bienvenidos a esta solemne reunión. Y si usted ha llegado otro día, que no sea el día miércoles, pues de igual forma sea bienvenido. Qué bueno que está acá, qué bueno que estos estudios quedan disponibles, sus grabaciones, para que usted pueda regresar a ellos o para que usted pueda venir en primera instancia a pesar de que no haya sido el día en que se hizo pública la transmisión. Lo importante es que usted tenga un corazón dispuesto a ser enseñado, un corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios y que esa palabra pues haga ese cambio, haga esa transformación a través del Espíritu Santo, aplicándola a su vida, a su corazón. Entonces, en esta noche nosotros llegamos a la tercera parte de lo que es este estudio que lleva por título ¿qué es un cristiano bíblico? ¿Qué es un cristiano bíblico? Y he querido llevar a cabo estos estudios porque en nuestro entorno, como país, como muchas veces hasta en la misma iglesia, como nación, como pueblo, como cultura, tenemos conocimientos distorsionados acerca de lo que es un cristiano bíblico y por esa razón tenemos una idea que se contraviene, va en contraposición a lo que Dios ha revelado en su palabra. Por esa razón, vuelvo y repito, necesitamos tener esas aclaraciones porque nosotros tener un concepto errado o correcto de lo que es un cristiano bíblico pone en juego lo que es nuestro destino eterno. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Nosotros nos estamos preparando para la eternidad y por lo tanto necesitamos entonces saber qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios ha revelado en las Escrituras acerca de lo que es un cristiano bíblico. Entonces eso lo comenzamos hace 2 miércoles atrás. Si esta es la primera vez que usted viene a oír, a ver este estudio bíblico, pues en la descripción de este video yo le voy a compartir los enlaces de los 2 miércoles anteriores. Es bueno que usted trate de ver esos 2 estudios primero antes de ver este, porque así puede tener una idea de qué estamos hablando. Así que yo le invito que si todavía no ha visto aquellos, pues vaya al enlace, mire aquellos primero, tómese su tiempo, tómese una Biblia, un papel para tomar notas, para buscar los pasajes bíblicos que se encuentran allí en la palabra de Dios y luego que vea estos 2 primeros estudios, pues aquí le estaremos también esperando para que vea el tercer y último estudio de esta pequeña serie que lleva por título ¿qué es un cristiano bíblico? Así que yo le invito a que usted me acompañe en una oración pidiéndole al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas a través de este tema que continuaremos tratando en esta noche. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Gracias, Padre, por este día. Este es el día que tú nos das para que nosotros a mitad de semana podamos reunirnos a la distancia, Señor, pero sin perder el privilegio de poder ser alimentados de tu palabra.
Oramos, Padre, para que tú hables a nuestros corazones, tú tengas a bien bendecirnos, Señor, con en primer lugar, una correcta exposición de mi parte de lo que es este tema, que sea algo entendible, algo claro, algo asimilable. Y en segundo lugar, Señor, que tu Espíritu Santo pues esté aplicando a cada corazón, a cada vida que escuche, que vea este estudio, estas verdades, y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que real y efectivamente, no importa en el nivel donde nos encontremos, ya sea que no tengamos ningún conocimiento de lo que es un cristiano bíblico, o quizás tengamos algún conocimiento básico, quizás un conocimiento acabado, cualquiera que sea el nivel donde nos encontremos, esto nos lleve a una consagración activa, un mayor deseo de servicio, de vivir conforme a tu voluntad, de permitir que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, Padre. Y así cualquier vida que todavía no te haya conocido, suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo le esté trayendo al arrepentimiento, de tal forma que pueda, luego de este estudio, glorificarte, exaltarte, porque tú has sido misericordioso con ella y le has permitido conocer estas verdades. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el miércoles antepasado nosotros hablamos acerca de que un cristiano bíblico es aquel que, según la Biblia, ha encarado realísticamente el problema de sus pecados y lo ha encarado entendiendo que ese problema del corazón lo tiene a causa de una trayectoria mala, es decir, esa persona ha heredado el pecado de Adán. Como hijo de Adán, vive un camino malo, un camino torcido, y en segundo lugar, esa persona también tiene un corazón malo, tiene un corazón que va contrario a lo que es la voluntad de Dios. Eso fue el miércoles antepasado. Luego nosotros, el miércoles pasado, hablamos de que un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado y lo ha hecho por lo menos a través de 3 sencillos pero profundamente maravillosos puntos centrales. ¿Cuáles son esos puntos centrales para que este hombre haya considerado seriamente el único remedio divino para el pecado? Bueno, en primer lugar, ha entendido que el remedio de Dios para el pecado está intrínsecamente relacionado con una persona. En segundo lugar, ha entendido que el remedio para el pecado se centra en la cruz, en la cual murió Jesucristo. Y en tercer lugar, el remedio de Dios para el pecado ha entendido esta persona que es adecuado para todos y que es ofrecido a todos sin discriminación. Esas son las 3 cosas. Está en una persona, está centrada en la cruz y entiende que el remedio para el pecado está disponible para todos. Entonces, en esta noche nosotros vamos a hablar acerca de cómo podemos recibir estos beneficios en cuanto al alcanzar el remedio para el pecado. Y esto comienza, en primer lugar, entendiendo de que para yo recibir estos beneficios, yo necesito arrepentirme, yo necesito creer. Entonces, aunque es necesario hablar de esos 2 términos como cosas separadas, es bueno que sepamos que a pesar de que son separadas, o mejor dicho, a pesar de que la estudiamos de manera separada, arrepentirnos y creer, debemos de entender que no hay una separación per se entre estos 2 términos, y estos 2 términos ocurren simultáneamente en la vida de aquella persona que ha encarado realísticamente el problema de sus pecados. Entonces, entienda eso, son 2 cosas, 2 términos que no se pueden divorciar. Usted no puede decir, yo me arrepentí, pero todavía no creo. O usted tampoco puede decir, no, yo creo, pero no me he arrepentido. Cuando usted oye a alguien que habla así, pues realmente tiene una confusión de términos, o en el peor de los casos, nunca se ha arrepentido, nunca ha creído y solamente está buscando una excusa para quedar bien delante de usted.
Entonces, la persona que se ha arrepentido, auténticamente hablando, es una persona que está saturada, que está llena de fe. Están entrelazadas las dos cosas, de manera que no podemos decir que hay arrepentimiento sin fe y tampoco podemos decir que hay fe sin arrepentimiento. Entienda eso. Entienda eso. Ahora tenemos que entrar a definir lo que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Nosotros tenemos un documento histórico al cual nosotros como iglesia, la Iglesia Reformada Palabra de Vida, se adhiere. Ese documento histórico se conoce como el Catecismo Menor de Westminster. El Catecismo Menor de Westminster da una definición excelente de lo que es el arrepentimiento. Eso está en la pregunta 87. Si usted no conoce este catecismo y usted está acá en Santo Domingo, está en un sitio cercano a la capital, nosotros con gusto podemos, si usted lo pide, podemos ponernos de acuerdo para hacerle llegar un ejemplar del Catecismo Menor de Westminster y también la Confesión de Fe de Westminster, porque los dos están juntos. Si usted vive fuera del país y está siguiendo estas transmisiones, también podemos indicarle un enlace donde usted puede descargar y así tenerlo en su dispositivo, un ejemplar del Catecismo Menor de Westminster y también de la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, ¿cuál es la definición que da el Catecismo Menor de Westminster? Es la siguiente. Pregunta 87 de este catecismo. Dice: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierten de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Esa es la definición que da el Catecismo Menor de Westminster. Pero también poniéndolo de manera sencilla, arrepentimiento es el ejemplo que nosotros tenemos en las Escrituras del hijo pródigo, el hijo pródigo volviendo en sí de un país lejano a su padre. El hijo pródigo, en lugar de quedarse en su casa bajo la autoridad de su padre al principio, nosotros vemos que le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía, y leemos que él, el hijo pródigo, partió a un país lejano donde lo gastó todo de una manera pecaminosa. Entonces, cuando él se encontró reducido a la miseria, a causa de que lo había gastado todo, a causa de sus pecados, a causa de una vida licenciosa, nosotros leemos en Lucas capítulo 15, verso 17, cuál fue la actitud de él luego de haberlo gastado todo, luego de haber llegado, como decimos popularmente, luego de haber tocado fondo. Lucas capítulo 15, verso 17 al 19, oiga lo que dice con respecto al hijo pródigo. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Cuando el hijo pródigo reconoció su pecado, él no se sentó para pensar en lo que había hecho, ni escribió un poema sobre su situación, ni tampoco le envió un email a su padre. No, nosotros no vemos eso. No vemos eso. En el verso 20, Lucas 15, nosotros vemos lo que hizo el hijo pródigo. Oiga, ¿cómo dice? Lucas 15, 20. Levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.
Eso es lo que nosotros leemos. El hijo pródigo sintió aborrecimiento por todo lo que había hecho. Toda su vida licenciosa, toda su vida de pecado que había vivido hasta ese momento, sintió aborrecimiento por eso y le dio la espalda. Ahora, ¿qué fue lo que lo atrajo nuevamente a la casa de su padre? Bueno, fue la confianza de que tenía un padre generoso, con un gran corazón, un padre que tenía un manejo justo de su hogar feliz y que estaba lleno de cariño, a pesar de que él había obrado mal. Él no escribió a su papá ya y le dijo: papá, mira, las cosas se están poniendo mal, se están poniendo difíciles aquí donde estoy. Por la noche me remuerde la conciencia. ¿Puedes tú, por favor, enviarme dinero para darme una manita o venir a visitarme para hacerme sentir bien? Esa no fue la actitud de este muchacho. Él no necesitaba sencillamente sentirse él bien por la situación en la que estaba, por la situación en la cual estaba pasando, las consecuencias a causa de su mal proceder. Él mismo necesitaba cambiar para bien. Y por esa razón nosotros vemos que este muchacho partió de aquel país lejano. Ese muchacho no se ni siquiera fue camino a casa de su padre con altanería, o fue a casa de su padre tratando de justificar su regreso a casa. Él no hizo nada de eso. Él lo que deseaba era solamente regresar a su casa, aunque fuera llegar a su casa y ser tratado como uno de los sirvientes de su papá. Aunque fuera eso, era lo que él esperaba recibir de su padre. Nada de altanería, nada de justificar lo mal hecho. Eso es lo que ocurre muchas veces en nuestro entorno. Tratamos de justificar lo mal hecho. Incluso la psicología moderna trata de justificar las conductas extraviadas de las personas, cuando la realidad es que el problema no está en la forma de proceder de la persona, sino en lo que hay en su corazón. En lo que hay en su corazón. Y en nuestros tiempos ha cundido en el mundo evangélico la noción de que las personas pueden levantar la mano o pasar al frente, recitar una breve oración y que le están haciendo un favor a Dios al tomar una decisión. Eso es algo muy común. Ven a Cristo, hazlo, vamos a ayudarnos, pasa. Y nada de eso tiene nada que ver con la verdadera conversión. El arrepentimiento verdadero, auténtico, involucra ese reconocimiento de que yo he pecado contra ese Dios del cielo, ese Dios que es grande, ese Dios que es misericordioso, ese Dios que es santo, ese Dios que es todo amor, y que ya yo no soy digno ya de ser llamado su hijo. Sin embargo, mis hermanos, en el momento en que yo estoy listo para dejar mi pecado y darle la espalda con la disposición de acudir humildemente al Señor, cuando está esa disposición de corazón, incluso cuando hay esa inquietud de que realmente el Señor me va a recibir, tal cual yo soy. Lo bello, lo maravilloso de esto es que el Padre sale a nuestro encuentro y nos envuelve con sus brazos de amor, esos brazos reconciliadores, esos brazos misericordiosos. Eso es lo bello que el Señor nos da. Pero tenga pendiente que el padre no salió al encuentro del hijo mientras éste se encontraba cuidando cerdos allá en esa ciudad lejana, mientras todavía se encontraba en brazos de ramera. No fue en ese momento en que el padre salió al encuentro.
Es cuando Él decidió venir al Padre, cuando Él decidió dejar esa condición en la que se había sumido a causa de su pecado. Cuando decidió dejar esa condición, entonces ir al Padre. Ahí fue entonces que el Padre le salió al encuentro. Y quizás en esta transmisión hay personas que están involucrados en actos de fornicación, pecados lujuriosos, dándole cabida a su mente de programas de televisión o de internet que no edifican, que lo que hacen es alimentar sus bajas pasiones, y quizás aún en esas condiciones pretenden invocar el nombre de Dios. Aún en esas condiciones pretenden decir que son cristianos. Eso es algo vergonzoso. Eso es algo vergonzoso. Entonces, si usted se encuentra entre esas personas que todavía quiere estar embarrándose en el pecado, en el fango del pecado, en el lodo del pecado, y todavía quiere clamar a Dios por misericordia, yo le estoy diciendo que usted está en una condición donde se está engañando a usted mismo, porque a Dios nadie le engaña, y usted está perdiendo el tiempo. La invitación es que usted deje ese corral, ese chiquero, ese hato de cerdo que es el pecado, y que usted venga a Cristo, que usted cambie sus prácticas y costumbres de tratar de justificar lo carnal en su vida, utilizando mil excusas, y venga a Cristo en arrepentimiento. Arrepentimiento es estar lo suficientemente contrito para dejar su pecado. Usted no va a conocer misericordia de Dios hasta que mientras usted ame el pecado, mientras usted se deleite en el pecado, usted no va a conseguir misericordia de parte de Dios. Arrepentirse es separar completamente el alma del pecado y siempre con fe. Eso es arrepentirse. Ahora bien, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Acuérdense que al principio le dije que vamos a hablar de estos dos términos, arrepentimiento y fe. Que los dos términos se dan de manera unida, pero que tenemos que definirlos separados, pero que no, en esencia no hay separación. Solamente estamos haciendo una definición individual de cada uno, entendiendo de que arrepentimiento y fe siempre van de la mano. Ahora, ¿qué es la fe? Fe es entregar el alma a Cristo tal como lo ofrece el Evangelio. En pocas palabras, eso sería fe. Me gustaría que usted pueda buscar en Juan, el Evangelio según San Juan, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 12. Oiga lo que dice esta palabra. Juan 1, 12. Dice así: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. La fe es comparada con beber de Cristo, porque en la sed de nuestra alma nosotros bebemos de Él. La fe es comparada con poner la mirada en Cristo, seguir a Cristo, correr detrás de Él. La Biblia usa muchísimas analogías que se pudieran resumir en unas palabras. Por ejemplo, en el momento, en el suplicio de mi necesidad, me lanzo sobre el Salvador, confiando en que Él será todo lo que ha prometido ser para mí, un pecador necesitado de Él. La fe no aporta nada a Cristo, es solo esa mano vacía que toma a Cristo y todo lo que hay en Él. ¿Qué hay en Cristo? ¿Qué hay en Cristo? En Cristo hay perdón total, completo de mis pecados. Esa obediencia perfecta que Cristo vivió durante su vida terrenal es puesta a mi cuenta.
Es decir, como Cristo vivió perfectamente, como fue su vida aquí en la tierra, es cargada a mi cuenta cuando yo me arrepiento y creo. Entonces es cargada a mi cuenta y ya Dios no me ve como lo que soy, una persona débil, un pecador, ¿verdad? Entonces me ve como alguien perfecto por la obediencia perfecta de Cristo. Y su muerte, la de Cristo, es considerada como la mía. Entonces, esa muerte cruenta es aplicada a mi favor. Eso es lo que en teología se conoce como imputación, la doble imputación. La vida perfecta de Cristo es cargada a mi favor y las culpas de mi pecado Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Entonces, esa obra, esa transformación ocurre de manera sobrenatural en el momento en que yo me arrepiento y creo. Entonces, cuando eso ocurre, Dios me adopta, me hace hijo suyo, con todos los beneficios que puede tener un hijo adoptado, y Él me aplica la santificación en mi vida y me conduce entonces a anhelar vivir una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida siguiendo los caminos de Dios, una vida en obediencia a los mandamientos de Dios, una vida entregada por completo al Señor. Ese es el Espíritu Santo que aplica eso, lo que es la santificación. Y ya al final de esta vida, cuando yo muera o cuando el Señor venga a buscarme, entonces en la glorificación me da esa vida plena, esa perfección absoluta de la cual entonces me beneficio disfrutando por toda la eternidad en la presencia del Señor. Todo eso ocurre cuando yo me arrepiento y creo. Entonces, cuando yo me arrepiento y creo, yo recibo todos esos beneficios que Cristo me da. Qué precioso, ¿verdad que sí? Qué precioso. Entonces, ¿qué es un cristiano bíblico? Bueno, un cristiano bíblico es esa persona precisamente que ha cumplido de todo corazón los términos divinos para obtener la provisión divina para el pecado. ¿Cuáles son esos términos? Eso comienza precisamente con el arrepentimiento y fe. Eso es como una bisagra en una puerta. Vamos a decir que la puerta es la salvación, ¿verdad? Entonces, esa bisagra tiene dos placas. Una está pegada a la puerta y la otra está pegada al marco de la puerta. Están unidas entre sí por un perno en el medio y gracias a esa bisagra la puerta puede moverse. Entonces, Cristo viene a ser esa puerta, pero nadie entra por él. Nadie entra por esa puerta si no se arrepiente y cree. No hay una bisagra hecha auténticamente solamente de arrepentimiento. El arrepentimiento que no está unido a la fe, arrepentimiento y fe, es un arrepentimiento falso. Entonces debemos de entender eso. Yo entro por esa puerta a causa de ese arrepentimiento y fe que representa esa bisagra que tiene dos lados, ¿verdad? Dos lados para que yo pueda entrar por ello. Entonces, no hay una bisagra que esté hecha de un solo lado, ¿verdad? Entonces, así mismo es esa bisagra, vamos a decir, espiritual, que está compuesta de arrepentimiento y fe. Entonces, una fe confesada que no esté unida al arrepentimiento es una fe falaz, porque la fe auténtica es una fe en Cristo para salvarnos, no en el pecado, sino del pecado. Y el arrepentimiento, entonces, por esa razón, vuelvo y digo, son inseparables. Entonces, yo debo de, primeramente, creer esto que estamos hablando y luego, en consecuencia, debo de arrepentirme, debo de dejar, abandonar, tomando como referencia de nuevo el hijo pródigo, abandonar el hato de cerdos, abandonar esa ciudad de pecado e ir al Padre. Eso es lo que dijo Jesús en Lucas 13:3. Si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. También Apocalipsis, capítulo 2, verso 18, nos habla acerca de esas personas que van a tener su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes son esas personas? Sencillamente, en pocas palabras, el que no se ha arrepentido y ha creído.
¿Quiénes son esos? Todo el que no se ha arrepentido y creído. Ah, no, pero yo soy una buena persona, pero que yo no le presto mucha atención a lo que Dios habla en su palabra. Usted está entre ese grupo que va para el lago de fuego. No, pero yo soy una persona muy religiosa, que yo voy a misa, voy a los cultos todos los días, pero nunca me he arrepentido, porque imagínate que uno tiene tantas cosas aquí en la vida, tantos problemas, que cómo no se va a arrepentir en estos tiempos. Pues eso es imposible. Será para que la gente se aproveche de uno. No, yo no lo voy a hacer. Bueno, lamentablemente, aunque vaya a misa o vaya a un culto, usted va camino al lago de fuego y azufre. Usted necesita arrepentirse y creer. Y por esa razón yo afirmo que un cristiano bíblico es precisamente esa persona que manifiesta en su diario vivir que sus afirmaciones de arrepentimiento y fe son auténticas, ¿verdad? Porque no solamente que yo lo diga con mis labios, no, yo me arrepentí y creí. Ah, ok, ¿cómo está tu vida? ¿Has dejado al mundo? ¿Has corrido al Padre y te has sometido a las condiciones del Padre? ¿Cómo vives tu vida? Eso fue precisamente lo que Pablo predicó y que quedó registrado ahí en Hechos 26 a 20, que las personas, los hombres, deben de hacer algo. Oiga cómo dice esta palabra, Hechos 26, 20, dice: sino que anunciaban primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Los designios de Dios indican, mis hermanos, que debe haber esas obras dignas de arrepentimiento. No es solamente yo decir yo me arrepentí, sino que debe de haber una evidencia clara, externa, de eso que ha ocurrido en mi corazón. Oiga lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Oiga cómo dice la palabra: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, este es el verso 10 también, perdón que nada más le dije 8 y 9, verso 10 también, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Fuimos creados, ¿verdad? Luego que hay arrepentimiento y fe en nosotros, lo que nos resta en el tiempo que nos queda de nuestra existencia aquí en la tierra, lo que nos resta es hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que Dios ha determinado de antemano en su palabra para que anduviésemos en ella. Esas son las buenas obras. No las que usted entienda que son buenas obras, es lo que Dios ha dicho acá en su palabra. Entonces, donde hay una fe auténtica en Cristo, habrá un amor auténtico a Cristo. Y donde hay un amor auténtico a Cristo, entonces habrá una obediencia a Cristo. Una obediencia a Cristo, donde hay amor auténtico. Eso fue lo que nuestro Señor y Salvador nos dijo en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Es bueno que usted confirme, ¿verdad? Que eso es así, que eso es lo que la palabra de Dios dice. Juan 14, verso 21 hasta el 24. Oiga cómo dice esta palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor,
¿Y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, verso 21 al 24. Entonces nosotros somos salvos por confiar en Cristo. Eso está claro. Pero ese confiar en Cristo me va a llevar a mí a hacer buenas obras, a guardar sus mandamientos, a guardar su palabra. No es que yo primero voy a guardar su palabra para ser salvo, no. Primeramente, cuando ya yo me he arrepentido y creído, entonces ese arrepentimiento, esa fe genuina me va a llevar a hacer buenas obras, a guardar la palabra de Dios, que allí están las buenas obras. Entonces, esa fe va a obrar en mí, esa capacidad para yo, en primer lugar, claro está, volver al Padre, dejar el pecado, abandonar el mundo, eso es lo primero, y luego de venir al Padre, entonces voy a obedecer a los mandamientos que el Padre me ha dado en su palabra, voy a guardar su palabra y voy a adoptar entonces una postura firme en pro de la verdad, en pro de la justicia, de lo que Dios llama justicia, de lo que es la verdad, conforme a la palabra, y voy a tener una posición contraria a todo lo que pueda presentarme el mundo, que claramente contradiga las Santas Escrituras. Entonces, esa fe auténtica, ese arrepentimiento auténtico me va a llevar a tener esa disposición constante de ser contado, oiga bien, de ser contado entre los tontos, entre los locos. La disposición va a haber de siempre ser considerado como una persona anticuada, porque nosotros creemos que hay normas éticas, hay normas inmutables. Y por ejemplo, yo voy a ser un férreo defensor de la castidad del matrimonio, yo voy a ser un férreo defensor de la santidad de la vida humana, yo voy a adoptar una postura firme contra las relaciones sexuales fuera del matrimonio, contra el homicidio de niños en el vientre de sus madres, porque Jesús dijo claramente que es mi deber, no avergonzarme de Él, porque si me avergüenzo de Él, si me avergüenzo de lo que Dios ha dado en esta palabra y trato de negarla o ocultarla, o en el momento de la verdad no identificarme con ella, entonces dice el Señor en Marcos 8:38, que así también Él se avergonzará de nosotros. Entonces, resumidas cuentas, ¿qué es un cristiano bíblico? No es alguien que meramente dice: ay, sí, yo sé que soy un pecador, con un corazón malo, con una trayectoria mala. Yo sé que la solución de Dios para los pecadores se encuentra en Cristo y en su cruz, y que eso es suficiente, y que eso presida libremente a todos. Y yo sé que todo lo que la reciben, todo lo que obtienen esos beneficios, ha sido a causa de que se han arrepentido y creído. No, eso no basta. No es solamente usted tener un conocimiento aquí en la mente de que eso es lo que yo debo de hacer, es que usted lo haga. Por esa razón yo quiero preguntarle a usted en esta noche: ¿usted se ha arrepentido? ¿Usted ha creído? Si usted se ha arrepentido y ha creído, ese profesar arrepentimiento y creer, ¿usted lo está demostrando en su vida diaria? No estoy hablando de una vida perfecta, pero por lo menos hay ese cambio, esa transformación, está ocurriendo ese cambio, la gente está viendo ese cambio. ¿O se sorprendería si yo un día voy a su casa y le digo: mire que fulano es cristiano, y ese vecino se va a sorprender, pero que fulano es cristiano? Eso yo lo he vivido aquí. ¿Por qué? Porque hay un divorcio entre lo que usted está confesando con sus labios
y lo que está ocurriendo en su corazón y lo que se está viendo en su vida diaria. Quiero dejarle a ustedes con dos pasajes bíblicos. Uno se encuentra en Mateo, capítulo 7, verso 21. Oiga lo que dice el Señor. Mateo, capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el otro pasaje bíblico es un pasaje de motivación, el cual se encuentra en Hebreos. Hebreos, capítulo 5, verso 9. Hebreos, capítulo 5, verso 9. Oiga cómo dice esta palabra. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted le obedece, si realmente en su corazón hay ese deseo de andar en sus caminos, usted tiene las herramientas sobrenaturales para poder ser y afirmar que usted es un cristiano. Usted lo tiene en su mano. Usted lo tiene en su mano. Si usted, el Señor le ha dado esa gracia, le ha dado esa gracia para que usted pueda caminar por esa vida, por ese camino que va contrario a los caminos del mundo. Si usted todavía no lo ha hecho, entonces este es un buen tiempo que está a su alcance, porque si está aquí no es por coincidencia, es porque Dios así lo ha querido. Le ha traído hasta este lugar, hasta este momento, hasta este minuto, para que usted venga entonces en arrepentimiento y fe delante del Señor, confesando sus pecados, reconociendo que usted ha vivido su vida como mejor le ha placido, que ha vivido en contra de los mandamientos de Dios y que usted necesita de ese Salvador. Usted necesita de esa mano misericordiosa que le alcance, que le cubra y le lleve entonces a vivir una vida de perspectivas mayores, una vida de perspectivas transformadoras, tanto para su vida como para los que le rodean. Si usted hace esta oración sencilla, básica, y lo hace de corazón, usted puede estar seguro que el Señor va a venir en su auxilio. Oiga bien, dígale al Señor, Señor, perdóname mis pecados, ten misericordia de mí, reconozco que he andado caminando en esta tierra una vida de apariencias, una vida que está totalmente divorciada de lo que tú has mandado hacer en tu palabra. Reconozco esto, reconozco que en mí no hay ninguna fuerza humana capaz de poder librarme de este estado de muerte, de este estado de pecado. Y por esa razón necesito de ti, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Guíame por tu senda, haz que tu Espíritu Santo venga y haga morada a mi corazón. Quite de mí todo pecado, todo peso de pecado que me impide avanzar en la carrera cristiana. Transfórmame, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo y permite que a partir de ahora mi anhelo sea buscar tu palabra, mi anhelo sea venir a formar parte de una familia de fe, mi anhelo sea conocerte de manera íntima a través de tu palabra, Señor. Si usted hace esta oración, yo estoy seguro, 100% seguro, porque la palabra de Dios me lo dice, de que usted va a alcanzar misericordia de parte de Dios. Que Dios le va a alcanzar con esos brazos tiernos de amor. Y que Él va a hacer de usted una nueva creación. Estoy seguro de ello. Eso es lo que el Señor nos ha revelado en su palabra.
nosotros como iglesia estamos aquí para servirle también. Porque es nuestro deber como iglesia ayudarle a usted en estos primeros pasos que está dando en los caminos del Señor. Con gusto estamos dispuestos a hablarle un poco más acerca de esta decisión que usted ha tomado en esta noche. En darle algunas sugerencias de cómo debe de comenzar a mantener esa comunión con el Padre, qué usted debe de hacer, cómo debe de hacerlo. Para eso estamos acá. Así que no deje de comunicarse con nosotros. Queremos ayudarle en ese camino para que así usted pueda ser contado dentro de ese grupo de personas que se hacen llamar cristianos bíblicos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y estamos para servirle. Que pasen feliz noche.